Buenas noches, mi nombre es Verónica Gutiérrez, encargada de redes sociales de Rebaza. Bienvenidos y bienvenida una vez más a nuestro grupo de interés, como cada miércoles. El día de hoy tenemos el tema de estigma y discriminación. Para ello tenemos al licenciado Leonardo Sánchez, director ejecutivo de Amigos Siempre Amigos, ASA. Dándole las gracias a todos nuestros voluntarios aquí presentes, que a los que nos siguen a través de Facebook Live. Y recordarles que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Facebook, Instagram y Twitter como Rebaza.org. Hola Leonardo. Saludos, buenas noches a los amigos y voluntarios que están aquí presentes en nuestras instalaciones y también a todos los cibernautas que nos siguen desde nuestra transmisión en vivo como cada miércoles. Hoy me toca de nuevo tratar un tema que es bastante amplio, que tiene muchas aristas por donde se pudiera comenzar, pero que hemos tratado de prepararlo lo más básico posible para generar la participación y la interacción de todos y todas a través de nuestros canales. Así que por favor, opiniones, preguntas, pues háganla saber en el momento para poder contestarla. Cuando hablamos de estigma, tenemos necesariamente que remontarnos a siglos atrás, a años atrás, para poder definir qué es esto que nosotros le llamamos estigma. Y a lo largo de los tiempos se han usado formas para marcar, para definir, para hacer saber la posesión de un animal, de un objeto o de un terreno. Y en muchas ocasiones estas marcas que se hicieron sobre animales también se hicieron sobre personas. Entonces, en una definición simple, podemos ver que un estigma es una estampa o es un sello que se coloca sobre alguien o sobre algo. No sé si ustedes han visto que se usaba anteriormente que a las reses, a los animales, a las reses, a los caballos, le ponían la marca del dueño o la estampa del dueño y se la ponían con hierro caliente. Le quemaban la piel para que esa marca nunca desapareciera. Y si la res o el caballo o el animal que fuere se perdiera, no había forma de borrarle la estampa a menos que no se le quitara la piel. Eso se llama estigma. Esa mancha, esa marca, eso que queda en las personas o en los animales y que lo catalogan o le dan sentido de pertenencia de algo o de alguien. A los seres humanos también en algunos momentos de la historia los marcaron con estampas. Cuando a la época de la esclavitud, a los negros esclavos, los amos también los marcaban, igual que a los animales, porque era el momento de la historia de la humanidad en el que las personas de raza negra no eran consideradas personas igual que los seres humanos blancos. Incluso se llegaron a hacer estudios desde la medicina de la época para saber si estas personas de color negro pues tenían cerebro igual que los blancos. De hecho, hubo un momento en el que la medicina diagnosticó como una enfermedad el hecho de que una persona negra quisiera ser liberado o quisiera ser libertado. Y esas ínfulas de rebelión eran consideradas una enfermedad que era tratada con castigo, con azotes y en muchas ocasiones con la muerte. Luego de eso, en la Alemania nazi, con Adolfo Hitler, también se usaron marcas para marcar, valga la redundancia, a personas. Y estas marcas también se incrustaban dentro de la piel
con tinta indeleble. De hecho, muchos sobrevivientes del Holocausto todavía tienen tatuado en su cuerpo el número que le asignaron cuando fueron llevados a los campos de concentración. O sea, los nazis también marcaron a los judíos y a personas que eran consideradas no gratas o no iguales a la raza nazi alemana superior, que era el motivo, ¿verdad?, de la revolución nazi, o uno de los motivos de la revolución nazi. Entonces, a los judíos los numeraban, y si tú eras judío y además eras católico o tenías otra religión, también te ponían otra marca. Y si eras judío y eras homosexual, también te ponían otras marcas. Esas marcas que le ponían a los homosexuales en la ropa, y muchas veces eran marcados también en la frente, eran un listón rosado o un triángulo invertido rosado. También le colocaban la letra lambda, que es una letra del alfabeto griego, que significaba que esa persona era enferma porque era homosexual. Entonces, esas marcas que se usaban hoy se han convertido en parte de toda la simbología contra el estigma y la discriminación y contra el rechazo o la homofobia que existe hacia las personas LGBT. Son 3 de los símbolos que catalogan o que se utilizan en lo que se conoce como la cultura gay: el triángulo rosado invertido, el color rosado y la letra lambda también. Entonces, vamos a ver en pantalla una definición más clara de lo que significa la palabra estigma. Como bien dice la diapositiva, el significado de la palabra estigma, la primera diapositiva, esa, dice que es de origen griego y que se refiere a la marca física que se deja con fuego o con navaja en los individuos considerados extraños o inferiores. En la actualidad, las marcas físicas han desaparecido, pero el estigma permanece, basado en muchos o más factores como la edad, la casta, la clase, el color de la piel, el grupo étnico, las creencias religiosas y, por supuesto, el sexo, la orientación sexual y también la identidad sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque ya han dejado de marcarse o de que estas marcas sean de forma física, todavía el estigma prevalece. Y en el caso de la población LGBT o de la población homosexual, tenemos marcas y tenemos estigmas en las que se han basado una cantidad de ideas y de prejuicios que de forma errónea pues llevamos y cargamos por el simple hecho de tener una orientación sexual diferente a la heterosexual. ¿Cuáles son esas marcas que a lo largo de la historia han prevalecido y que todavía son foco constante de acciones discriminatorias en contra de las personas que tenemos la orientación sexual homosexual? Hay 4 grandes marcas que han quedado. Vamos a verlas en la diapositiva que sigue. Esas 4 marcas, las diferentes corrientes de la ciencia la han ido colocando y se han quedado, han permanecido a lo largo de los años. Y la primera marca que recibe la homosexualidad la da la religión. ¿Cuál es esa marca? Cuando la religión dice que la homosexualidad es un pecado contra natura. Todavía en la actualidad, aunque se ha demostrado y ya la ciencia se ha pronunciado al respecto, hay corrientes religiosas que todavía promueven la homosexualidad como un pecado, cuyo pago, por supuesto, es la muerte y el infierno. Ese estigma tiene gran significado y tiene grandes repercusiones en la persona como individuo,
en la familia, en los ámbitos de socialización, como el trabajo, la escuela, la universidad, el sector salud, los sectores de servicios públicos, el propio ejercicio de la ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver más adelante cómo ese estigma se traduce en acciones contundentes todavía hoy en la actualidad de nuestra sociedad. Como la gente, a pesar de estar marcado y estar desahuciado por la iglesia como que vamos a ir al infierno, seguía practicando y seguía ejerciendo la orientación sexual homosexual, entonces la justicia comenzó a condenarla y la propuso como un delito nefando. ¿Qué es un delito nefando? Algo horroroso contra la humanidad. Una persona que tenga una orientación sexual homosexual está cometiendo un delito que va más allá de la ley, más allá de lo que está establecido por las leyes. Y entonces se comenzaron a perseguir a los homosexuales. En diferentes épocas de la historia hemos visto cómo se han perseguido, se han castigado y se han matado a personas homosexuales, lesbianas, transexuales, en nombre de la justicia y en nombre de la religión. Todavía en el planeta quedan algunos países donde la práctica de la sodomía, que era como se conocía la práctica homosexual en la antigüedad, porque la palabra homosexual no aparece sino hasta mediados del siglo XIX, en el 1870 y algo, es cuando aparece por primera vez la palabra homosexual. Entonces, estas personas que cometían el pecado de sodomía eran ajusticiadas. Y todavía hay países que condenan la homosexualidad con la pena de muerte. En otros, que son menos radicales, la condenan con cárcel, con prevención de la libertad a las personas que son encontradas en acto flagrante de homosexualidad o teniendo sexo con personas de su mismo sexo. Estos países giran y están más orientados hacia los países islámicos y algunos países de África. En nuestro continente no fue hasta hace poco que Puerto Rico, por ejemplo, abolió la ley de sodomía. Países tan cercanos como Jamaica todavía tienen vigentes legislaturas que castigan la homosexualidad con cárcel. Luego de eso, aunque metían presos a los homosexuales, aunque los castigaban con pena de muerte, la gente no dejaba de ser homosexual. Entonces había algo más allá que la religión y que más allá que la justicia, que hacía que la gente todavía siguiera naciendo y ejerciera la sodomía o la homosexualidad. Y la medicina, entonces, la ciencia, cuando aparece, la misma ciencia que estudió a los negros a ver si tenían cerebro, la misma ciencia que estudió a las mujeres a ver si tenían capacidad intelectual igual que los hombres, es la misma ciencia que condena a los homosexuales como con una enfermedad mental. Y a partir de ahí, entonces, se hicieron investigaciones siniestras, se aplicaron métodos completamente criminales para tratar de corregir a las personas homosexuales. Métodos que iban desde la privación de la libertad hasta la lobotomía, que es abrir el cráneo y tocar el cerebro para desactivar en las áreas donde la ciencia suponía que estaba el deseo de la relación homosexual. Y por supuesto, el famoso electroshock que era dado a las personas mientras les exhibían películas de pornografía, y si comenzaba a excitarse, le daban una carga de electricidad. Que dicho sea de paso, todavía se usa en algunos países de Europa del Este y las
Bueno, yo no me iría tan lejos. Yo creo que todavía hay psiquiatras ortodoxos de la escuela antigua que en nuestro país aplican los electroshocks en diferentes casos. De hecho, todavía es una práctica permitida por la psiquiatría moderna en algunos casos de desequilibrio de la salud mental. Luego de esto, en el 1972, la Escuela Americana de Psiquiatría, ante la falta de evidencia de éxito en los tratamientos para la homosexualidad, pues saca de su lista de enfermedades a esta conducta humana, considerándola como una orientación sexual normal, igual que cualquier otra orientación sexual que pudiera tener el ser humano. Sin embargo, eso fue en el año 72. No fue sino hasta el año 1985 que la medicina sacó la homosexualidad del listado general de enfermedades. O sea, miren todo lo que pasó para que la ciencia reconociera que no era una enfermedad. Entonces, todo eso ha sido parte de la historia y este es el tercer gran estigma que los homosexuales, las lesbianas, las personas trans, pues sufrimos a lo largo de nuestra vida. El cuarto estigma significativo lo da la propia sociedad. ¿Cuándo? Cuando declara a las personas homosexuales como un peligro social, asumiendo que la homosexualidad puede ser contagiosa, que la homosexualidad se puede aprender y que la homosexualidad es algo que daña o que va en contra de la educación de los niños y las niñas. Precisamente hay una pregunta en ese sentido sobre si es cierto que la homosexualidad se pega por juntarse con personas homosexuales. Bueno, claro que no. Esa es la respuesta. Claro que no. Sin embargo, en una explicación más larga, no se puede aprender algo que tú no sabes cuál es el origen que tiene. Tú no puedes aprender a ser homosexual. ¿Por qué? Porque ya tú eres heterosexual. Como tú no puedes aprender a ser heterosexual cuando ya tú eres homosexual. Ahí habría que entrar en una definición muy profunda entre lo que es conducta y lo que es orientación sexual. Ojalá que en algún momento podamos hablar de este tema desde la sexualidad humana, porque anteriormente, y no tan anteriormente, 15, 20 años atrás, todavía la orientación, la preferencia y la identidad sexual de las personas era considerada como una sola cosa y no se diferenciaba la una de la otra. Sin embargo, ya hoy sabemos, la ciencia ha avanzado mucho en poco tiempo gracias a la tecnología, que el hecho de que una persona nazca con una orientación sexual no quiere decir que va a tener unas preferencias sexuales X o Y, ni tampoco quiere decir que esa persona tenga que asumir una identidad sexual o un rol de género femenino o masculino. La explicación es mucho más larga de ahí, pero ojalá, para no salirnos del tema del estigma, que podamos hablar con más profundidad acerca de eso. Entonces ya vimos cómo esta conducta, que es la homosexualidad, y esta orientación sexual, que es la homosexualidad, ha sufrido a lo largo de la historia estos grandes 4 estigmas. El que la religión la considere pecado, el que la justicia la considere un delito y el que la medicina la considere una enfermedad, y el hecho de que la sociedad considere que es un peligro social. Estas creencias, aunque ya se han desmontado con argumentos válidos, todavía prevalecen en la mente de muchas personas. ¿Por qué? Porque son personas que no se dan la oportunidad, primero, de buscar conocimiento actualizado y adecuado, y segundo, que no le interesa saber o invertir tiempo en actualizar su conocimiento para mejorar su calidad de vida. Y eso también lo vamos a explicar un poquito más adelante cuando veamos cómo funciona todo esto del estigma y la discriminación.
Entonces, hasta aquí vamos a dejar qué es el estigma. Me gustaría oír algunos comentarios o preguntas de mis compañeros aquí presentes. Quizá O alguno que nos esté mirando. como saber algunos estigmas así como bien puntuales sobre la homosexualidad. Sí, son O sea, cuatro. Son todos cuatro. Conocemos, que todos conocemos, pero que quizás no teníamos el conocimiento así científico, por así decirlo, de cómo se definen esas cosas. Bueno, o sea, solamente sabíamos que existían, pero no necesariamente con los conceptos lo suficientemente claros para uno. sí, lo que pasa es que hay que diferenciar también cuando una cosa es un estigma y cuando es un prejuicio o un preconcepto. Estigmas son estos cuatro que han prevalecido a lo largo de la historia. Ahora, esos cuatro han dado origen a un sinnúmero de prejuicios que son con los que nos educamos todos y todas. Vamos a ver entonces, para llegar a los prejuicios, qué es discriminación. Entonces, la discriminación en un significado simple parece que no afecta a nadie, porque si la vamos a definir tenemos que decir que la discriminación o que discriminar es observar las diferencias. O sea, yo observo que los que están vestidos de blanco van para un lado y que los que están vestidos de rojo van para otro lado. Eso es discriminar. Estoy discriminando por color. Puedo discriminar por raza y decir, bueno, los de raza negra pónganse aquí, los de raza amarilla pónganse allá, los de raza blanca pónganse aquí. Eso aparentemente no tiene ningún sentido. Pero ¿dónde cobra sentido el hecho de discriminar? Es cuando con el tiempo y la formación de los prejuicios basados en los estigmas que expliqué anteriormente, entonces esos prejuicios y ese estigma hace que la gente tome actitudes y emita conductas que perjudican a personas que pertenecen a un grupo determinado, sobre todo si es un grupo considerado como grupo estigmatizado. ¿Qué significa un grupo estigmatizado? Que tiene los estigmas que nosotros explicamos anteriormente. Para entenderlo un poquito mejor, vamos a utilizar otro grupo que no son los homosexuales. Vamos a utilizar un tema que está muy de moda ahora, los haitianos. Para los dominicanos, cuando pensamos en un haitiano, ¿en qué pensamos? Rápido. Negro, que se roba a los niños, pobres, sucios, que hieden, brujeros. O sea, todos sabemos que los haitianos son todo eso. Pero ¿dónde lo aprendimos? ¿Quién dice que todos los haitianos son negros, por ejemplo? ¿Quién dice que todos los haitianos roban niños? ¿O quién dice que todos los haitianos son brujeros? El tiempo. Pero sin embargo, al contrario, el tiempo es que desmonta esos prejuicios. ¿Por qué? Porque de repente aparece un haitiano nacido y criado en Haití que es rubio, blanco, con los ojos verdes. O aparece un haitiano que dedicó su vida a la lucha por, qué sé yo, y que nunca ha cometido ningún delito, que ni siquiera ha realizado el pecado original, por ejemplo. Un caso local fue cuando salió la noticia que Metálico asesina a la mujer y los niños. Entonces, no sé si ustedes conocen un chico que tiene una fundación que enseña música a niños de bajos recursos. Ese niño ha recibido incluso reconocimientos internacionales. Así es. Y él en su Facebook hizo algo extraordinario. Él dijo, soy Metálico, y como que le apenaba que en el país solamente un periódico mencionara a la palabra metálico cuando se trataba de hablar de algo negativo. Así es, eso es un ejemplo claro de discriminación. Pero un ejemplo también es que sufrimos los dominicanos fuera del país. También. O sea, de nosotros piensan todo eso que piensan de los haitianos también. Así es. Quizás más. Y quizás más.
Así es. Entonces, esa discriminación, esa actitud que perjudica a un tercero, está basada y está justificada en esa serie de prejuicios que son productos del el estigma con el que venimos tradicionalmente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo funciona la interacción entre el prejuicio, el estigma, los estereotipos y cómo se traduce en discriminación. Ahí están mirando un esquemita donde la gente, los seres humanos, aprendemos una serie de prejuicios y estereotipos. Faltaría definir la palabra estereotipo, que pareciera ser lo contrario a prejuicio, pero que no lo es. ¿Por qué? Porque un prejuicio es una idea preconcebida, o sea que yo la aprendí como tal. No investigué ni me formé mi propio juicio, sino que lo compré. Los gays son pecadores. Punto. Yo oía a mi papá que decía eso y mi papá oía a mi abuela que decía eso, producto del estigma de la religión. Entonces ese prejuicio a lo largo de los tiempos pasó a mí y yo lo creo por fe. Porque si lo dice mi abuela, si lo dice mi papá, algo de verdad tiene que tener. Entonces, ¿qué sucede? Ese prejuicio se ve reforzado cuando hay una persona que lo confirma. De repente aparece un titular: sacerdote viola niños. Entonces ahí aparece una persona que le da razón al prejuicio de que los gays somos violadores. Luego entonces hay las ideas contrarias a lo negativo, que son ideas positivas que se utilizan también para discriminar o para enjuiciar a un grupo de personas. En el caso de la homosexualidad, por ejemplo, en nuestra cultura se usa mucho relacionar lo homosexual con las actividades de belleza, de salón. O sea, los homosexuales todos saben hacer rolo. Los homosexuales todos maquillan. Los homosexuales todos saben hacer una anchoita y pasar el blower. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que hay en el barrio un muchacho que dice que es homosexual y que es abiertamente homosexual. Y siempre hay una tía o una vecina que se le fue la luz y que coge pan del muchacho y le dice: ay, mira, me fue la luz para que me seque este rolo. Y el muchacho le dice: no, pero yo no sé nada de eso, yo nunca le he puesto la mano a un blower ni a un peine. Y la vecina, orgullosa, va y le dice: ah, pues tú no eres pájaro nada. Tú eres un guillado de pájaro. Tú no eres homosexual nada, porque homosexual, pájaro que se respete, sabe hacer unos rolos. Entonces miren cómo un oficio se usa para denigrar o para discriminar a un homosexual que no sabe bregar con cosas de belleza. Eso me pasa a mí a diario. Me imagino que sí. A diario me pasa, porque todo el que me ve piensa o esta carga las flores o es que llena la cubeta de agua, pero no sabe que yo soy la que hago los arreglos de flores. Correcto. Pero cuando se chocan conmigo, la red dice: porque tú eres un niño y ¿por qué no tienes ese arte? Pero es un arte, sencillamente. Sí, porque la en su mente que ustedes los gays son los que tienen que hacer los arreglos. Así y es. yo, que parezco un hombrecito, soy el que tengo que cargar el agua. Así es. A mí me pasa Así mucho es. también, yo soy contador y nadie me asume como contador, todo el mundo me asume como Dueño de un salón de belleza como si yo fuera salón de belleza. o de una boutique. Miles de veces. Sí. Es que yo no sé por qué me llaman un maldito trabajo. Sí. Sí, entonces eso es lo que se llama estereotipo. Cuando asumimos una creencia o que una creencia es aplicable a todo el mundo por igual y el que no se corresponda, entonces no pertenece a ese grupo. Entonces nuestra vida, lamentablemente, en la cultura y la sociedad en la que vivimos, ha sido formada y encaminada y educada en base a estereotipos y en base a prejuicios. Algo muy simple: el hecho de que los varones son azules y las hembras son rosadas.
Eso es un estereotipo que cada día está más en desuso, pero que todavía prevalece. Tú vas a comprar un regalo para un niño y siempre hay una que te pregunta, ¿le pongo la moña azul? Yo regularmente le digo, no, pónsela a mamey. ¿Pero qué para un niño? Por eso, pónsela a mamey. Pero que lo de los niños no son así. No, yo le digo, no, es que no me gusta. Y entonces me voy en cátedra y le digo, mira, yo tengo sobrinas y sobrinos. Y a mis sobrinas yo nunca les he regalado una muñeca. Porque no voy en favor de criarlos con estigmas y con estereotipos. Y la gente todavía le da un poco de trabajo aceptar y entender este tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Ese comportamiento y esa interacción de los prejuicios y estereotipos dan origen a nuevos estigmas, ¿verdad? Hay estigmas que prevalecen, como los 4 que yo le dije, pero el hecho de que se asocie a los gays con la violación de los niños es producto del estigma que es pecado y que son un peligro social. Entonces, ellos son una amenaza contra los niños. Y ya el estigma de violadores también se suma a los 4 estigmas que dijimos anteriormente. Pero también en el diario vivir, en la cotidianidad, cuando tú aprendes y actúas desde los estereotipos y los prejuicios, estás constantemente discriminando a las personas. ¿Qué es lo malo de todo esto? Que la conducta de discriminación que tú emites es aprobada por la mayoría. Entonces, no es visto como malo, sino como que es así. Por ejemplo, cuando a ti te dicen, no te me juntes con el hijo de fulana, o no te quiero ver hablando con la hija de Perenceja, porque esa muchachita es medio rara. Y no quiero historia que diga que tú no te me juntes con fulana. Ya ahí yo estoy emitiendo una conducta, una actitud en protección de mi hija en detrimento de la otra. Pero nadie hace nada porque eso es lo que cualquier padre haría o viene haciendo a través de la historia. Entonces esa conducta se da de forma automática. De forma automática. Es igual que nosotros los gays, y voy a poner este ejemplo, lo voy a explicar más tarde, pero a veces nosotros los gays nos asumimos como gay y estamos felices de ser gay, pero vemos estamos en la calle, en una plaza, en San Vilo, donde sea, y vamos por un pasillo y vemos que viene alguien que conocemos, que viene roto en 40 pedazos, y yo automáticamente cuando lo miro, respiro profundo y me meto en la primera tienda que yo encuentro. Para que no me salude. Para que ese derroche de homosexualidad que viene caminando por ahí, no me ponga en evidencia delante de todo el público que viene caminando por el pasillo. Eso es una actitud de discriminación, que yo la aprendo y entiendo que es para conservarme yo. Y eso tiene un nombre, que se lo vamos a poner más adelante cuando sigamos hablando de lo que es estigma y discriminación. Entonces vamos a ver cuántos tipos de discriminación pudiera haber. Y de verdad son infinitos, son miles, porque cada día hay manifestaciones nuevas. Y con esto de las redes sociales, todos los días hay o un bloqueo nuevo o una forma de que yo vea lo que el otro está haciendo y que el otro no vea lo que yo estoy haciendo. Es decir, y esas son formas también de discriminación. También cabe destacar que a medida que se estudia el fenómeno de la discriminación, también hay diferentes formas de clasificar. Así es, así es. Así es. Pero en sentido general yo la voy a clasificar de 3 formas o 3 categorías, vamos a decir. Sí, vamos a decir que hay una discriminación comunitaria, que es la que se da por la falta de acción en los contextos menos formales.
a nivel de la casa, a nivel del vecindario, a nivel de la oficina, del trabajo, en el aula, ya sea en el colegio, en el instituto o en la universidad, en los centros deportivos, en los lugares de diversión, como en los bares, etcétera, etcétera. Aquí todo el mundo quizás conoce o sabe que cuando tú eres medio evidente y vives en un barrio y vas al colmado de la esquina, en el trayecto de tu casa al colmado y viceversa. ¿Y por qué tú te ríes, Carlos? Porque yo corté el pueblo entero. ¿Tienes alguna anécdota? No, señores, para muchas personas es tortuoso ir de su casa al colmado y volver, porque le vocean cosas, le tiran cosas, lo acosan. Y todo eso es producto de la discriminación que aprendimos. Entonces, en la medida que los niños van mirando que los adultos emiten esa conducta, pues los niños también aprenden y también comienzan a emitir esa misma conducta. Y lo que es peor, no son corregidos por los adultos, son asusados por los adultos, en la medida de que lo aplauden o no le hacen nada. Sencillamente lo dejan así y como no sucedió nada, pues lo que yo hice está bien hecho. Entonces, así opera esa discriminación a nivel comunitario. Luego hay una discriminación legislativa y esta se da ya en espacios más formales y regularmente está avalada por leyes, por políticas o por normas. En nuestro caso, por ejemplo, en la República Dominicana, no tenemos una ley que prohíba la homosexualidad, pero nuestra Constitución consagra derechos civiles exclusivos para personas heterosexuales, como el matrimonio, por ejemplo, la herencia, la patria potestad de los hijos, la pensión de retiro, los beneficios de seguro médico, o algo tan simple como alquilar un apartamento. Entonces, esa es discriminación legislativa, porque hay una norma, o hay una ley, o hay una política que no permite que dos personas del mismo sexo, varones, convivan en un apartamento. Porque si son dos muchachas, si son dos mujeres, son compañeras de cuarto, son roommates. Pero dos hombres diferentes, no, son dos mariconazos. Entonces eso es producto del estigma y la discriminación. Y hay una tercera categoría que es la que yo quiero, en la que enfaticemos hoy, que es la discriminación institucionalizada, que es ese conjunto de acciones, de ideas y de pensamientos que se dan porque sí, sin ningún conocimiento previo, sin ninguna justificación, sino que siempre ha sido así. Y como siempre ha sido así, ¿quién soy yo para cambiarlo? O tú eres la persona que tiene la responsabilidad de cambiar eso que está mal. Y hasta que no lo aprendamos, hasta que no lo entendamos, nuestra sociedad va a vivir condenada a ser víctima del estigma y la discriminación. Entonces, ¿por qué quiero hacer énfasis en todo eso? Vamos a ver la próxima diapositiva. Porque eso forma parte cotidiano de nuestra vida. Y nosotros caemos en el juego del estigma y la discriminación. Y eso se convierte en un círculo vicioso que una vez que tú entras en esa práctica, salirte de ella te cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque tendrías entonces que desaprender todo lo que ya tú has aprendido. Y esa es una tarea bastante difícil. Entonces, un ejemplo de cómo funciona este círculo vicioso del estigma y la discriminación es lo que se da ahora mismo en la interacción entre los jóvenes y los adultos, o los más adultos. Por ejemplo, siempre tú oyes a los jóvenes que están juntos con su celular en la mano, porque todo joven que se respete tiene su celular en la mano, y están hablando de los padres o de los adultos
con los que cada uno interactúa, familiares o no. Y una frase común que yo escucho es que estos viejos son tan necios, o tanto que necean estos viejos. Entonces eso viene dado por las actitudes discriminatorias que se escuchan y que se socializan a través de las redes sociales y en los entornos familiares. Pero ¿qué pasa? Ese pensamiento y esas actitudes dan origen a una conducta o a un comportamiento que es un acto de discriminación. Entonces siempre hay alguien que dice, sí, hombre, no le haga caso a estos viejos que están pasados de moda. Vamos a seguir chateando aquí, viendo este video en YouTube. Entonces, lo que es peor, hay actos de discriminación que se convierten en actos favorables para que esa actitud discriminatoria prevalezca. Y que cuando se confirma el prejuicio, porque el papá, la mamá o el tío o la maestra o la persona adulta que viene en busca de atención de estos jóvenes, qué sé yo, quizá para decirles, vengan que les voy a hacer un jugo de limón, o vengan que les voy a brindar 2 cervezas, o vengan que les voy a lo que sea, ante la actitud de sigue chateando, entonces el adulto cambia su actitud hacia una actitud también ofensiva y discriminatoria, y es cuando el adulto le dice, miren, vamos a ver si me dejan el chateo ese y me guardan los celulares, ustedes nada más quieren vivir a 24 horas ahí, chiquitín. Vamos a ver si guardan los celulares y se ponen a hacer la tarea. Entonces ahí se confirma lo que se pensó al principio, que los adultos son muy necios. Entonces eso da origen al ciclo nuevamente y nuevamente. Entonces eso forma ya parte de la cotidianidad. Entonces, romper eso solo se logra con conocimiento y con saber y asumir una postura de vida correcta para sí y correcta para los demás. ¿Por qué? Porque por mucho que querramos, no somos seres individuales. No estamos solos en el mundo y somos seres sociales, lo que nos hace necesariamente tener que vivir bajo normas y reglas que todos debemos obedecer. Vamos a ver la próxima diapositiva. Entonces, ¿qué dicen las investigaciones? Datos muy recientes hablan, por ejemplo, la segunda encuesta de vigilancia que hizo el CONAVICIDA, esto vinculado al tema de VIH, se investigó sobre estigma y discriminación en las poblaciones vulnerables, y la población de hombres que tienen sexo con hombres es una de las poblaciones vulnerables al VIH. Entonces se encontró que entre un 12 y un 56.3% de las personas gay, trans y de hombres que tienen sexo con otros hombres, pues habían sido rechazados por su condición en el ámbito laboral, en el trabajo. O habían sido despedidos o le había sido negado el trabajo, o sencillamente la convivencia en el sector laboral le era difícil por el trato y el rechazo que se recibía en el ambiente de trabajo. También vimos que entre un 3.7% hasta un 48% en los servicios de salud se había registrado alguna forma de discriminación hacia personas gay, trans y hombres que tienen sexo con hombres. De igual manera, de un 14.3% a un 64% en las escuelas. Y en el seno familiar se encontraron niveles de rechazo entre un 7.6% y un 22.4%. Esos son valores sumamente altos para personas que dicen haber recibido algún trato discriminatorio en la escuela, en la familia, en la sociedad y en los servicios de salud. Y en el caso de las trabajadoras sexuales, entre un 90 y un 95%
dicen que han sido rechazadas por ser trabajadoras sexuales en los servicios de salud. Y entre el 22% y el 50% revelaron que para ser atendidas de forma adecuada han tenido que ocultar que son trabajadoras sexuales o que ejercen el trabajo sexual de alguna manera. Entonces, las estadísticas nos confirman de que estamos viviendo en una sociedad altamente discriminatoria. Entonces, formas particulares de discriminación para la comunidad LGBT. Yo tengo algunas aquí, yo sé que ustedes me pueden ayudar a engrosar esa lista que yo hice de forma aleatoria y de forma rápida. ¿Cuáles son algunas formas de discriminación para la población LGBT? La primera es el rechazo familiar. Muchas familias dicen expresamente, inclusive lo dicen delante de los hijos, que prefieren tener un hijo ladrón, un hijo narcotraficante, un hijo criminal, que a un hijo homosexual o lesbiana. Y ese enunciado, esa frase se graba en la mente de los niños y de los más pequeños. Y se queda ahí. Si ese niño resulta que va a ser homosexual, imagínense el impacto que esa frase va a tener en ese niño para no decepcionar a sus padres. El conflicto que eso le va a generar a sí mismo, para no quedar mal con su papá y su mamá, que fueron los que lo trajeron a la vida. Eso se agrava si ese papá o esa mamá tiene algún legado que dejar a los hijos, que puede ser desde un legado intelectual, de ser la familia más seria y más conservadora y de mejor comportamiento del barrio, hasta una herencia millonaria con hoteles en Honolulu. ¿Viste? Imagínense la trascendencia de esa información que quedó en ese niño o esa niña. Luego de eso, tú comienzas a socializar y te vas a la escuela y comienzas a alfabetizarte. Entonces te encuentras con unos espacios en los que no hay o hay muy poco apoyo o no existen políticas de reconocimiento y de aceptación de la diversidad, de que las personas somos diferentes y que las personas tenemos preferencias y manifestaciones diferentes. No, la escuela está diseñada para crear individuos de forma binaria. En serie. O sea, se crían hembras y se crían varones. Los varones tienen que ser masculinos, heterosexuales, rígidos, fuertes, proveedores y tomadores de decisiones. Y las hembras tienen que ser delicadas, bonitas, madres, amas de casa y obedientes del varón, además de ser heterosexuales. Entonces, toda la educación heterosexista y la cultura heterosexista tiene un sistema preestablecido para crear individuos que se correspondan con esos perfiles. Si hay un individuo que se sale de ese perfil que está prefabricado, entonces ese individuo recibe una gran carga de estigma y una gran carga de discriminación, sin contemplar o sin querer mencionar las actividades correctivas que se hacen para encauzar a las hembras y a los varones hacia estos perfiles que está descrito por la cultura heterosexista y machista. Luego, cuando hay resistencia, porque siempre va a haber individuos que se resistan a responder a lo que el establishment le está requiriendo, entonces viene la negación de la educación y los sacan de la escuela.
no lo aceptan. Y hay familias que llegan al extremo de preferir que un hijo o una hija se vaya a la calle por el simple hecho de no aceptarlo o no aceptarla con la orientación sexual con la que vino. Y ahí es donde tenemos estos individuos que a muy temprana edad, sin preparación ninguna, tienen que abrirse camino de la mejor forma que encuentren en la calle. Romper corozo, como decía mi papá. Y eso es una forma de confirmar el estigma y la discriminación que Está institucionalizada. Cuando una familia llega al extremo de sacrificar su propio hijo, un hijo que no le pidió venir a este mundo, un hijo que no le exigió condiciones de vida, entonces lo rechazan y lo tiran a su mejor suerte a la calle por el sencillo hecho de no flaquear o de no transgredir sus conocimientos basados en prejuicios. Es un prejuicio muy grande porque a mí personalmente con 16 años lo que me dijeron fue, ahí está la puerta, yo tuve una mujer, no un hombre. Cuando tú vuelvas a ser una mujer, entonces tú vuelves como dijo brother. Ok, tengo 32 y sigo siendo digo no. Pero no ha vuelto. No he vuelto. Sí, mucha gente ha tenido que enfrentar la vida con las herramientas o con las pocas herramientas que se consiguen a tan temprana edad. Pero en la mayoría de los casos la satisfacción y la felicidad tampoco se negocia ni se transgrede por absolutamente nada en la vida, porque eso es la dignidad del ser humano, definitivamente. Luego entonces tenemos servicios de salud realmente poco amigables, deficientes de por sí. de por sí ya son poco amigables para todo el mundo. Deficientes de por sí, pero poco amigables para ciertos sectores. Hay condiciones de salud como la enfermedad por VIH, la infección por VIH, que agravan el estigma que ya una persona homosexual, trabajadora o trabajador sexual o usuario de drogas tiene de por sí. Entonces, si además de ese estigma también consigue la enfermedad del VIH, entonces sufre el doble estigma de ser homosexual y tener VIH, de ser trans y tener VIH. Si es negro y pobre, también. Si es mujer y tiene VIH, también. ¿Por qué? Porque ya son grupos que vienen con su propio estigma de ellos. Pero también si eres pobre, gay, negro, tienes VIH, Tres. que no lo tengas. Tienes 3 y 4 estigmas. Y en nuestra sociedad, esos estigmas son acumulativos. Definitivamente sí, son acumulativos. Y la gente te trata conforme sepa cada uno de los estigmas con lo que tú tienes que cargar. Porque nadie eligió ser homosexual, ni lesbiana, ni trans. Nadie eligió ser negro. Nadie eligió ser varón o hembra. Usted vino con eso de fábrica. Y aparte de eso, usted tiene que tener una relación con eso que usted trajo para la vida, pero también con lo que usted tiene para socializar en el mundo en el que usted se desenvuelve. Entonces, el estigma y la discriminación hacen muy difícil ese ejercicio de inserción social y de que un individuo tenga la capacidad, el deseo y las herramientas para sobreponerse a todo eso. Aparte de los servicios de salud, también hay maltrato social, verbal y físico. Hemos llegado a tener casos inclusive de asesinatos y hemos llegado a tener casos de personas que ante la ausencia de herramientas para bregar con toda esta situación, pues deciden terminar con su vida y se suicidan. Esas son las razones por las que las personas se suicidan. ¿Por qué las razones de las personas que matan? Porque llevan todos estos prejuicios, todos estos estereotipos, todos estos estigmas al extremo. Y regularmente hay una gran relación entre personas
fanáticas religiosas que cometen este tipo de actos y este tipo de crimen de odio por homofobia, por lesbofobia, por transfobia. Y muchas veces esa homofobia, esa lesbofobia, esa transfobia también es internalizada. Que vamos a explicar que ese es otro capítulo también aparte. Entonces también, señores, somos víctimas de la coerción y de la extorsión. Eso no lo voy a explicar mucho en vivo, porque ustedes saben que eso queda ahí y después vienen a mí a coercionarme, a extorsionarme. Estamos cerca. Y estamos cerca, exactamente. Pero yo creo que todo el mundo entiende que si tú eres pajarita y tú eres gay y tú tienes que enfrentar alguna situación con la ley, pues te cuesta más caro que a una persona que no lo sea. Lo voy a dejar hasta ahí. Por supuesto, hay limitada inserción social. Cada vez tenemos más desempleo, cada vez tenemos menos educación. Hay un tema ahora que está muy de moda y que no sé si Westin lo está disfrutando tanto como yo, que es el tema de la ausencia de recursos humanos capacitados para el entorno laboral de la población LGBT. Ese es un problema, porque muchas veces hay desempleo, pero también hay poca capacitación, también hay poca preparación, también, y los perfiles en las instituciones cada vez están más exigentes en cuanto a la preparación académica y en cuanto al rango de edad. Cada vez se prefieren o más jóvenes los varones o las mujeres que ya hayan terminado su vida reproductiva, no sexual, reproductiva, que ya no van a parir más. Entonces eso son... ¿Perdón? La sexual sí, hay gente que decide terminarla, sí. Hay gente que decide terminar por muchísimas razones su vida sexual, ¿cómo no? Ese es otro tema. Sí, perdón, déjame tomar un chin de agua porque hasta se me dio. Cuando abordemos los temas de la sexualidad, sí. Las mujeres son voluntarias, pero nosotros somos obligatorios. Así es. Entonces, toda esta vorágine de cosas se traduce en un no reconocimiento legal de forma igualitaria. Ya lo explicamos ahorita. No es lo mismo que un marido le dé a la mujer y la mujer lo lleve a la fiscalía por violencia doméstica, que un marido le dé a su marido y el marido 2 lo lleve a la fiscalía, donde lo van a tipificar como riña. O dos charlatanes. Bueno, ya es consecuencia de la riña. Sí, porque cuando tú ves, no importa, el marido de él. Exactamente. Eso no es sinvergüenza, eso es lo que dicen. Exactamente. Entonces, eso es lo más simple, que lo tratamos de forma jocosa, pero es muy serio. Es un tema muy serio a la hora que ponemos en una balanza no el acceso, la aplicación de la justicia de forma igualitaria. Ni qué decir con el matrimonio. Pero también, por ejemplo, Leo, ni siquiera en relaciones de pareja. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso de chicas lesbianas en Santiago que fueron sacadas de su casa, la maltrataron, la golpearon, y ni siquiera porque fueron mujeres fue tomado en cuenta eso para tener un mínimo de consecuencias para las personas que hicieron eso. No, es que en ese caso era la comunidad contra dos lesbianas. Por ejemplo, yo tuve una vez, me hicieron un atraco hace un tiempo y yo fui a la policía para que yo me tomara la denuncia y el señor casi me deja preso porque cuando él me dijo que cuál era la relación que yo tenía con el tipo que me atracó, yo casi le por encima. Porque yo vengo aquí a buscar una ayuda y tú me estás provocando, me estás culpando, me estás discriminando. Entonces yo me sentí malísimo y le hablé un tono súper alto. Porque se da que es mejor que te atraque una mujer si tú eres gay. Sí. Porque si es otro hombre, es tu marido. Era tu marido y fue que se llevó algo porque tú no le pagaste o no le diste lo que se supone que tenía que dar. Así. Miren, hay una película que está muy de moda. No sé si llegó o si va a llegar,
pero traten de buscarla. Es la película que se llama Una mujer extraordinaria, una mujer maravillosa, que está protagonizada por una trans chilena, que fue la primera mujer que presentó, la primera mujer trans que presentó un Oscar en los premios de la Academia, y trata ese tema de una forma impresionante. No les voy a contar la película, pero cómo la justicia actúa cuando hay un caso entre personas. Una mujer maravillosa, una mujer extraordinaria. Una mujer extraordinaria. Véanla, vean esa película. Traten de alquilarla, no sé, porque ya no se alquilan películas, ahora se bajan. Ahora están en Netflix. No creo que esté en Netflix. Creo que estaba en la agenda para la gente que están aquí en la Tiradentes. En Fine Art. Bueno. Entonces vean esa película para que vean que nada más no es el caso de República Dominicana, sino que hay otros países también donde es igual o peor el tema de la justicia. Luego hay un no reconocimiento de las identidades. Aquí tus documentos, los documentos públicos, el acceso a servicios y cualquier trámite público tiene que hacerse en base a si eres hembra o eres varón. Y lo que es peor, que eso está definido por si tú tienes un pene o tienes una vagina. Si tú tienes un pene, entonces tienes que ser masculino, porque si no, legalmente no tienes ningún peso. Y si tienes una vagina, entonces tienes que ser femenina, porque si no, tampoco legalmente tienes ningún peso. Y por ejemplo, imagínense para viajar, donde tu pasaporte dice datos irrisorios como la edad, fecha de nacimiento, sexo, y que diga masculino y tú vayas con el pelo largo, las uñas largas, con sombra. ¿Tú entiendes? Exactamente. Entonces eso también limita el ejercicio de la ciudadanía. Y por supuesto, todo este producto de vivir en una cultura heterosexista y machista como la nuestra, que al final de cuentas, quien también sufre todo este tipo de estigma y discriminación y de prejuicios es la mujer, porque todo está centrado en el falocentrismo, o que el poder, la decisión y todo está otorgado al varón macho masculino. Vamos a ver entonces la próxima diapositiva y vamos a hablar ahora del fenómeno que se llama homofobia internalizada. Todo eso que nosotros hemos hablado hasta ahora es producto ¿de qué? De la educación, de cómo nos forman, de cómo nos educan, en la educación formal y en la educación no formal. ¿Qué sucede? Que los gays y las lesbianas no somos educados en Plutón, no somos educados en Marte, somos educados aquí, en las mismas escuelas y en las mismas familias donde se utilizan estos prejuicios y estos estigmas para discriminar a los demás. Entonces imagínense ustedes, váyanse a sus 3 años, sus 4 años, cuando ustedes oían a sus papás, a los tíos, a los vecinos, hablar mal de los homosexuales y de las lesbianas y de los pájaros que se visten de mujer. Y tú con la tuya por dentro ahí. Tú con tu Via Crucis que viene subiendo como la Billy. Entonces tú comienzas a tener una relación contigo mismo de desprecio. Y a buscar culpables, y por qué yo soy así, por qué tú me hiciste así, y qué yo puedo hacer, y qué sé yo qué. Entonces eso se traduce en que los homosexuales y las lesbianas tengamos niveles de autoestima por debajo del resto de la población. Porque de entrada no nos queremos.
no nos aceptamos. No tenemos una buena relación con nosotros mismos. Bueno, yo duré 2 años en Cotuí, en una iglesia. Me fui para Cotuí, en un monte de Cotuí, en una iglesia donde nadie me conocía. Y duré 2 años durmiendo en el piso, pegada al altar, diciéndole al Señor que me cambiara en ayuno y oración. Cuando yo dije, el Señor no va a cambiar nada, porque yo soy así. Que voy para la capital, entonces yo vine de allá para conocida porque una mujer me la pegó. Para que tú tengas una idea. ¿Hay otro comentario? Yo vi como una mano por ahí que se levantó. Bueno, entonces, es como dice Ani, uno entra en esa relación conflictiva con uno mismo, pero uno tiene que tomar una decisión. Uno tiene que o se gusta y se acepta o se rechaza, porque no hay términos medios. Es un proceso muy fuerte. Lo es. Es que te comienzan a programar, como tú decías, y para que tú te rechaces. Así es. Tú comienzas a no quererte. Así a es. no querer insertarte en la sociedad. O sea, todo tú lo ves limitado. Hasta un punto cuando ya tú puedes tomar una decisión y ya tú dices, bueno, yo tengo que o ser o no ser. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Cuando yo decidí, yo voy para afuera, yo usaba más que camisa, manga larga, 3/4. Nunca usé una de moda, nunca usé una franela, nunca usaba pantalones cortos. Y yo salí de mi habitación con una franela y un pantalón corto. Picaculers. Mi mamá murió. Y yo fui película, yo di muchísimos gritos esa noche. O sea, yo me encontré conmigo porque yo quería saber exactamente qué era lo que quería y qué yo quería hacer. O sea, me encontré ahí, yo le di para afuera y a partir de ahí yo creo que yo era el que más feliz. Sí, No, voy para adentro. sí, hay mucha gente que le cuesta, porque tú dices salir, pero para tú salir, tú tienes que tener un sinnúmero de herramientas psicológicas, emocionales, sociales, económicas, que te permitan primero permanecer y luego emprender. ¿Entiendes? Entonces, cada vez menos la juventud está teniendo esas herramientas. Cada vez menos. Pero, paradójicamente, estamos viendo que cada vez más temprano se está saliendo del closet. ¿Entiendes? Hay más conocimiento. Sí, hay más conocimiento, porque vamos a ver ahorita que no es tanto la libertad, sino el conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú haces así y sacas la cabeza y buscas como un aliciente, un referente, un algo que te inspire, tú no lo encuentras. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de referentes positivos desde la homosexualidad y desde el lesbianismo. ¿Entiendes? Sin embargo, hay referentes de violencia. Hay referentes de violencia. Hay referentes de belleza. Hay referentes de poder económico. Ahora mismo hay referentes de poder social y económico en base a los teneres. La música de ahora te habla de la cantidad de dinero que yo tengo, la cantidad de cadenas que yo tengo, los carros que yo tengo, etcétera. Y eso es lo que te da prevalencia y poder en la sociedad actual, sobre todo en los niveles de clase media, clase baja. Y la cantidad de seguidores en redes sociales. Ese es otro nivel. Ese es otro nivel, la cantidad de seguidores que tú tienes en Facebook o en Twitter o en Instagram. Entonces el peligro de eso es que se está creando o se están creando universos paralelos que también están dando en la diana de la emocionalidad de las personas jóvenes. Porque cuando tú dejas de ser popular por un evento cualquiera, tu emocionalidad se ve afectada.
tu autoestima baja y tu carácter, tu personalidad cambia y varía. Cuando tú subes una foto que se llena de like en los próximos 20 minutos, tú sales a pavonearte. Ahora, cuando tú subes un estado y tú ves que pasan 10, 20, media hora y nada más tienes 4 likes, tú entras en depresión. Pero también Leo, tomando en cuenta el hecho de que tu momento de felicidad fue cuando tú subiste la foto y ya. A lo mejor a ti te está llevando el diablo. Pero que no depende de eso, depende de la aceptación, entre comillas, que yo tengo en las redes sociales. Que eso antes era lo que se veía la popularidad en la escuela. La chica que tenía más amigos, el varón que practicaba más deporte, ¿tú entiendes? Eso se cambió por este universo paralelo que las redes sociales han creado. Y que es un universo ficticio, pero que los jóvenes y las jóvenes lo están viviendo de forma real y en tiempo real. Y cada vez más se hace la convivencia, perdón, cada vez se hace más difícil la convivencia y la dependencia de estos espacios del internet, que están en no se sabe dónde, porque a mí nadie me ha sabido decir dónde que queda el internet, dónde carajo que queda el ciberespacio, porque el espacio sideral está ahí, y tú lo ves, y están las estrellas y los astros y todo. Pero Westin, ¿dónde que queda el ciberespacio? Perdón, cállate, y yo estoy usando el ciberespacio. Señores, esto es grande y no hay quien lo arregle. Entonces, esa relación consigo mismo se comienza a traducir en ese rechazo a lo que yo soy. Y por ende, ante la ausencia de referentes positivos, sino que lo contrario, todo lo que veo es rechazo hacia los que son como yo, entonces yo no puedo querer ser eso. Y si decido aceptarme y quererme, es como yo soy, no como son ellos. Y eso es lo que se llama homofobia internalizada. Yo utilizo los prejuicios, utilizo el estigma para catalogar y discriminar a los que son como yo. ¿Por qué la gente hace eso? Porque usted necesita tener un aliciente. Usted necesita, en esa relación de usted con usted mismo, usted tiene que tener algún nivel de indulgencia. Usted necesita saber que está bien, usted es, y usted es pecador y va para el infierno. Pero aquel que es más que yo, tiene que tocarle más infierno y más candela. Porque uno crea niveles y cree que siendo yo menos, voy a sufrir menos. O que siendo yo menos evidente, la gente se va a dar menos cuenta. Entonces, voy a sufrir menos el efecto de la discriminación. Entonces ahí es donde uno se mete en lo que se llama el closet y se encierra ahí. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo y después de haber dicho y llevado a cabo mucho la consabida frase, esa es más mujer que yo, ese es más pájaro que yo. Sí, yo soy gay, yo soy homosexual, pero yo no me he visto de mujer. ¿Por qué es que hay que vestirse de mujer? ¿Y por qué es que hay que comportarse de forma tan cosa? Yo no entiendo por qué es que tienen que ir al carnaval en payasito y en panty y en cuero. Porque les gusta. Porque son felices. Porque están siendo quienes son. Y eso es lo que cada uno tiene que asumir. No es que te ponga el payasito que se pone aquella. No, ponte el atuendo que tú quieras, pero sé feliz. Acéptate. Quiérete. Cuídate. Que
tú mismo eres la única persona capaz de resarcir y de aliviar el dolor que causa la discriminación que viene de afuera. Entonces, cuando tú descargas ese prejuicio y ese dolor y esa ira hacia los que son como tú tienes homofobia internalizada. Y eso se cura. Igual que la homofobia se cura. Como decía un spot que teníamos en los 90, un spot nuestro, una gran actriz que encarnaba a una psiquiatra y decía, la homosexualidad tiene cura. Entonces volteaba la cara, solo tienes que empezar a aceptar. Y eso es todo. Esa es la clave. No quieras entender. Hay cosas que ni explicándolas se entienden. Acéptalas. Y punto. Y sigue el camino. Que mientras sea para la felicidad, está todo sumamente bien. Vamos a ver. Vamos a ver algunas gráficas entonces de cuáles son razones por las cuales la homofobia se mantiene en la sociedad. Hay reglas que se aplican y que son verdad, y que como en la física o en la biología o en las matemáticas, invirtiendo los, ¿cómo se llaman, Carlos? Los factores, tú la puedes modificar. Entonces, hay una regla que dice, mientras la sociedad tenga actitudes discriminatorias, los sectores van a tener actitudes discriminatorias. A mayor discriminación en la sociedad, mayor discriminación en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la iglesia y en todos los sectores donde nosotros interactuamos como seres sociales. Por ejemplo, hay cosas que hacen que aumenten el estigma y la discriminación en la sociedad, como el caso del VIH, para nosotros los homosexuales. Entonces eso hace que aumente la discriminación en la sociedad y por ende la discriminación en el sector salud. Otra regla, a mayor conocimiento, menor miedo. Mientras la gente se da la oportunidad de investigar, de buscar información adecuada, actualizada y científica sobre el tema, se da cuenta que no le afecta, que no le toca, que no le daña y por ende baja la percepción de miedo que la gente tiene hacia lo que no conoce. Y la convivencia. Y esa es otra regla. Esta es la del conocimiento. Entonces esa regla, por ejemplo, está basada en que trabajadores y algunos educadores revelaron en las investigaciones que les mencioné ahorita que relativamente hay un nivel alto de desconocimiento sobre la homosexualidad que va entre un 10 y un 20%. O sea, el hecho de que el 20% de los maestros no sepan, no conozcan y no hayan tenido información adecuada sobre la homosexualidad, por supuesto, aumenta el nivel de miedo que sienten ante ese peligro social que es la homosexualidad. Otro factor que aunque la gente crea que no, pero sí influye mucho, sobre todo en la comunidad LGBT, y es que el agotamiento y el estrés genera discriminación. Cuando usted está harto, a usted no le gusta que lo jodan. No, pero ni siquiera, no una población a la que tú cotidianamente discriminas, sino a cualquiera. Correcto. Imagínate tú esa que se te acerque en ese momento. Correcto, pero lo que la gente no entiende es que la comunidad LGBT vivimos en constante estrés. No hay cosa que genere más estrés que yo tener que actuar como quien yo no soy. No hay cosa que genere más estrés que tener que dejarlo calizo y ponerme una alpargata, pegar colmado, para no tener chacra. No hay cosa que genere más estrés que, coño, tengo que ir a trabajar mañana y tengo que ponerme esa camisa y esa corbata. O chuparme a fulano
para que fulano no comience a molestarme. O tengo que ir los niños, sobre todo, tengo que ir al colegio mañana, que siempre hay un abusadorcito que bostea y que jode, pajarito, mariquita. Eso genera un estrés que te hace a ti también discriminar. O cuándo te vas a casar. Tú, mira, él tiene 19 y no ha traído ni una novia. Entonces, eso a la persona le genera estrés. Y el estrés produce agotamiento. Y un día tú explotas. ¡Plop! ¿Y qué le pasó? Pero él estaba bien. Ahí está, enfermo. Con muchísimas. Enfermo. Sí. O la explosión es hacia afuera, hacia las otras personas. Así es. Y paga un inglés. ¿Para tus adentro o para los afuera? No, regularmente paga un inglés lo que hizo un francés. Generalmente yo trabajo eso con una Jumbo. Desde que yo esté haciendo mal, lo hago por nada. Pero eso no es resolver, eso es evadir. Bueno, yo Y qué bueno que tú lo qué bueno que tú lo mencionas, porque tú lo resuelves como una Jumbo, pero como lo están resolviendo las más jóvenes, es realmente preocupante. sí. Porque ahora ha habido un aumento en el consumo de marihuana, de cocaína y de otras sustancias psicoactivas, porque lo que una generación se pasaba una semana entera laborando, trabajando en estrés en la universidad, en la familia, en la casa, en el trabajo. Entonces cuando llegaba el sábado, que era el día como de liberarse, con 2 tragos la gente se liberaba. Pero ahora no son 2 tragos, ahora son 2 rayas, o 2 tabacos, o 2 pastillas. Entonces eso se está convirtiendo en... O 2 o 3 combinadas. O 2 o 3 combinadas, correcto. En una costumbre que junto con el vivir en el ciberespacio, pues no sabemos a dónde es que eso nos va a llevar. Por lo pronto está aumentando los niveles de exposición de los varones al VIH. Por lo menos eso. Así que ya ustedes saben, una consecuencia real que viene por ahí casi explotando. Ahí está la de Daniel, que es la ley que dice que a mayor contacto, menos discriminación. Una vez yo me permito conocer, interactuar y convivir con personas LGBT, voy a aprender que no se pega, que no se contagia y que no era como decían, son seres humanos como los demás, dentro de los cuales hay una variedad, muy buenos ellos y otros que son peores, como cualquier ser humano. Pero ese conocimiento solo te lo puede dar la interacción. Nos pasa a los gays también. En algún momento de nuestra vida tenemos temor de juntarnos con los trans, porque creemos que los trans nos van a llevar por caminos de perdición. Y no, habrá muchísimos trans que están perdidos, como muchísimos gays que están perdidos, pero no es el hecho de ser a lo que yo le tengo que tener miedo, sino es el hecho de hacer lo que no debo hacer. Entonces, ¿qué recomendaciones para finalizar pudiéramos dar desde aquí, desde ASA y Rebasa y nuestro espacio que hemos creado? Pues son algunas. La primera es enseñar conocimientos y habilidades apropiados. Una de las fallas que tiene el Internet son las herramientas de búsqueda. A veces nosotros estamos buscando información sobre un tema, lo colocamos en un buscador y ese buscador nos devuelve una lista, pero alguien sabe cómo está organizada esa lista. Y uno, para salir de eso, que está acostumbrado a que todo es clic a la luz de un rayo, uno selecciona de la primera 3. ¿Y qué resulta? Ahí está lo que yo estaba buscando. Y resulta que no. O la que yo entienda que se ajuste más A lo que yo creo. Leer, Exactamente. no necesariamente a lo que me va a ayudar, sino a lo que yo entiendo que es más fácil para mí.
Exactamente. Entonces ahí estamos cometiendo el pecado de no transmitir o no consumir un conocimiento ni adecuado ni actualizado. ¿Por qué? Porque lo que la búsqueda me devuelve son los lugares de mayor rating o de mayor visita en los últimos tiempos. Un ejemplo palpable de eso, Leo, pasa mucho en la prensa local, que publican estudios revela que comer pizza disminuye el cáncer en la próstata. Así es. Ese estudio se hizo en un país con una población, con una dieta distinta a nosotros, el clima distinto a nosotros, con hábitos distintos, y posiblemente la pizza que comen está hecha de ingredientes totalmente distintos a los de nosotros. Así es. Consumen esa noticia con una realidad que es algo totalmente aparte de la realidad de los dominicanos, y eso es lo Así es, ¿no? Y lo que pasó recientemente con la participación de Daniela en los Óscares. Hubo quien publicó: en Chile aprueban la ley, no, Bachelet aprueba la ley de identidad de género en Chile. Eso fue hace 2 años. Bachelet ya no es presidenta de Chile. O sea, una serie de cosas que yo me río, pero que la gente la da como por buena y válida, producto del boca a boca y del rumor. Otra recomendación es romper la conspiración del silencio y el secreto. Funcionan, pero no siempre. Hay un momento en que ya no se puede guardar más. Hay un momento en que ya hay que hablarlo, sea lo que sea. Entonces rompa ese silencio. Comience por hablarlo con su círculo íntimo. Todo el mundo tiene un mejor amigo. Todo el mundo tiene a alguien de confianza. Y esa misma persona se va a encargar de regarlo. O sea, no se preocupen. Pero siempre es bueno dejar salir. No nos quedemos con preocupaciones, no nos quedemos con dudas, no nos quedemos con preguntas. Siempre va a haber a quién preguntarle o a quién decirle. Hay veces que lo que uno quiere nada más es desahogarse. Todo el mundo debe tener a alguien que le diga: oye, mira lo que te voy a decir. Quiero que me escuches. No digas nada, escúchame. Y usted ahí se abre. Se abre. Las religiones tienen eso bueno, que siempre hay un oído dispuesto. En todas las religiones. En el catolicismo se le llama confesión. No sé cómo le llaman los evangélicos. Pero también hay unos espacios donde la gente se deja abrir y se sale. En psicología se llama catarsis, donde la persona se expresa. Y el interlocutor permite, sin emitir juicios, que esa persona se exprese. Porque la mayoría de la gente no lo hace porque encuentra que el otro lo va a juzgar. O el otro le va a pedir cuenta, o el otro le va a recriminar. Entonces tenemos que rodearnos de personas que ni nos juzguen, ni nos discriminen, y mucho menos que nos pidan cuenta. Eso va a favor del equilibrio, pero hay que tener a alguien que lo entienda a uno sin necesidad de que haya que dar explicaciones más allá de las necesarias. Otra cosa que tenemos que aprender es que hay que crear espacios seguros y favorables para nuestros intereses y nuestra comunidad. Ahora está muy de moda los lugares mixtos, y que yo soy muy inclusivo, y que venga todo el mundo, que aquí no se discrimina. Eso está bien, porque tampoco vamos a vivir aislados del mundo. Pero de ahí a que eso sea un espacio seguro, está muy distante. Porque si lleva a la policía y dice: me voy a llevar a los pájaros nada más, es a los pájaros que se va a llevar. Ahora, en un espacio seguro, no, nos va a llevar a todos. Porque todos estamos aquí. Entonces esos espacios hay que caerle atrás. Y si no existen, hay que construirlos.
Hay que construirlo. ¿Por qué? Porque la interacción calma el estrés. El socializar hace ver que yo no estoy solo con mi problema, cualquiera que sea. Y eso renueva el espíritu. Otra cosa es que hay que mostrar actitudes positivas hacia la vida. Eso está demostrado. Si usted es un amargado, si usted vive peleado con la vida, si usted vive aburrido, la vida no lo puede recompensar. No lo puede recompensar. Entonces usted tiene que mostrarle a la vida que usted es feliz y no aceptarle a la vida nada que no le produzca felicidad. Nada que no le produzca felicidad. Y si usted toma esa actitud, la vida se lo busca. Más tiempo, menos tiempo, eso va a depender de sus requisitos y de su lista de chequeo. Pero la vida se encarga de darle a las personas lo que las personas verdaderamente necesitan. Así sean situaciones para reflexionar. Que la gente lo llama problemas, pero son situaciones para reflexionar. Hay que aprender, tener muy claro cuáles son mis derechos y cómo exigirlos. Eso es tan difícil, esa parte. ¿Tú sabes por qué, Leo? Vamos a ver. El asunto es que producto de todo lo anterior que tú has explicado, la estigma, la discriminación, la baja autoestima, con eso lo que hacen es enseñarnos que nosotros no tenemos derecho. Es que Pero tú sacarle eso a la gente de la cabeza. es facilísimo. Es facilísimo. Porque yo soy gay, yo no tengo ningún derecho. Como los dominicanos no tenemos ningún derecho por ser dominicanos. Como los religiosos no tienen ningún derecho porque son religiosos. No es porque yo soy gay que tengo derecho. No es porque yo pertenezco a un grupo estigmatizado y oprimido que yo tengo derecho. No. Yo tengo derecho porque yo soy un ser humano. Punto. No es como hombre gay, ni como mujer lesbiana, ni como trans. ¿Cómo es que dice? Las trans tenemos derecho. No. Los seres humanos tenemos derecho. Punto. Si yo soy blanco, si yo soy negro, si yo soy hetero, o soy bi, o soy homo, o soy transformer, o soy lo que sea, eso no me quita el derecho. Es lo contrario. El hecho de yo ser lo que yo sea no me quita el derecho. Inclusive, si yo soy un criminal, si yo soy Adolfo Hitler, si yo soy un matón, eso tampoco me quita derecho. Porque me ponen a pagar por los crímenes que cometí. Pero aún en reclusión y pagando por los crímenes que yo cometí, tengo mis derechos como ser humano. Entonces no podemos escudarnos en que es que porque yo soy gay, a mí hay que aceptarme. No. A usted hay que aceptarlo porque usted es un ser humano. El que quiera echar su pleito porque es gay, allá él. Suerte. Pero no va a conseguir absolutamente nada. Entonces es fácil. Es reconocernos como humanos lo que nos va a garantizar la plenitud de derechos. Otro que va ligado con ese es que hay que conocer las directrices y las políticas que me favorecen como ser humano. Porque de esa que yo me tengo que agarrar. Y si hay alguna otra que haya que modificar, modificarla. Pero lo que me va a dar garantía es lo que está consagrado como derecho humano. Otra recomendación es hay que intensificar el uso de precauciones universales y no exponerse. Esta sí es difícil. No vivimos poniendo cada rato. Correcto.
Eso que tú decías ahorita de las redes sociales, por ejemplo, para mí es un nivel de exposición. Correcto. No solamente eso, mi personalidad muchas veces yo la construyo a la defensiva y me estoy imponiendo. No me estoy previniendo, me estoy imponiendo. Con actitudes avasallantes, con actitudes de, ¿cómo se dice esto?, grandilocuencia, no vamos a llegar a absolutamente nada. Es igual, todo el mundo conoce cuáles son las normas. Todo el mundo sabe en el país que vivimos y cómo se opera. Entonces no podemos pretender luchar por los derechos como si estuviéramos en París, Francia. O como si estuviéramos en Holanda, en Ámsterdam. Estados Unidos, que también se ve. Estados Unidos no es referencia para nada, porque Estados Unidos es como un abanico de colores, que depende del estado, de la ciudad, de la comarca donde tú estés y de quién tú seas. Porque no es lo mismo tú ser blanco en Estados Unidos que negro, que ser latino o que ser inmigrante, etcétera, etcétera. ¿Tú entiendes? Entonces, depende. No, vivimos en un país que está en vía de desarrollo, en el que lamentablemente todavía hay muchas taras, hay muchas creencias erradas y hay garantías de muchísimas cosas, pero nadie lo sabe. Entonces usted tiene que asumir esas herramientas gubernamentales. ¿Cómo es que usted va a pelear con el gobierno si usted no paga impuestos? ¿Cómo es que usted va a querer que le devuelvan derechos si usted no cumple con sus deberes ciudadanos? Y lo que es peor, aún así te dan unos derechos subsidiados, pero tú no quieres eso, porque tú te mereces algo mejor. ¿Y tú has trabajado para algo mejor? ¿Tú has aportado para algo mejor? Y quiero dejar muy claro que esto no es de que para yo tener derecho tengo que cumplir deberes, porque eso tampoco es así. Yo mis derechos los tengo aunque no cumpla ningún deber. Ese candy que yo tengo que portarme bien para que me retribuyan, no. Es lo contrario. En la medida que me retribuyen, yo devuelvo con un comportamiento adecuado. Y eso es lo que yo llamo tomar precauciones universales. Lamentablemente en nuestro sistema, si usted tiene una tacha, esa tacha lo va a limitar. Entonces reconozca y haga fortaleza de sus virtudes y trate de tener la menor cantidad de tachas posible, porque esa es la forma en la que más fácil podemos conseguir que nos retribuyan los derechos que tenemos como seres humanos. Por último, reconocer que cada uno de nosotros también podemos ser víctimas del estigma y la discriminación. Nada más no es la homofobia. El racismo también existe. Y muchas veces yo soy tratado por negro cuando yo me creo que soy blanco. Y esta introyección cultural en contra de la cultura negra también la aprendimos. Entonces tenemos que asumir que vivimos en un país mestizo. Blancos aquí son muy pocos. Muy pocos. Y cuando tú vienes a ver, ni de aquí son. Porque con esta mezcolanza que armó Colón y el padre de la casa, aquí no se sabe qué raza por fin es que son. Sin embargo, tenemos una serie de prejuicios por el color de la piel, por la forma del pelo, por si somos gordos, si somos flacos. Por Dios. Sí. Tenemos que comenzar nosotros mismos a trabajar nuestros propios prejuicios. Yo quiero que me acepten como gay, pero yo no quiero saber de ese maldito viejo. Yo quiero que me acepten como lesbiana,
pero yo no quiero saber de esos malditos pájaros. Yo quiero que me acepten como dominicano, pero yo no quiero saber de los malditos haitianos o de los venezolanos que también cogen su cuota. Entonces, en la medida que yo trabajo mis propios prejuicios, yo voy a también a ser retribuido con menos discriminación, porque esa es una ley que no falla. Creo que terminamos y solo me gustaría compartir esa última diapositiva sin hacerle ningún comentario, sino que ustedes la lean y le saquen sus propias conclusiones. La frase dice: la aceptación de solo los que nos gusta es la mayor manifestación del estigma y la discriminación. Así que muchas gracias por el tiempo. Quiero ver si hay interacciones, preguntas, comentarios. Yo creo que estuvo muy claro y los conceptos estuvieron muy precisos. Y creo que en los momentos en que hubo dudas se debatió bastante bien. Y la frase lo dice todo. O sea, tenemos que ser. Hay una chica que dice que se siente sola y depresiva, aún rodeada de gente. O sea, recomendarle que si quiere puede venir aquí, que tenemos ayuda. Así es. Lo recomendable es buscar ayuda lo antes posible. Hay ayuda de salud mental disponible en todos los centros de salud pública. También a nivel privado, y hay fundaciones que otorgan también ayuda para la salud mental de forma gratuita o a muy bajo costo. Si quieres te puedes comunicar con nosotros, haces una cita y vienes. Y aquí la atención es completamente gratuita. Para la semana que viene tenemos manifestaciones de prejuicio, discriminación y violencia contra LGBT. Bueno, ya ustedes saben que eso es todo esto, todos estos conceptos básicos, vamos a aterrizarlo a la cotidianidad y a la vida real. Así es que, ¿qué más? ¿Qué ha dicho la gente? No, me han comentado más aquí. Me imagino que están en shock todavía. Bueno, entonces, sin más, yo creo que agradecerles a los presentes y a los que nos han seguido. Yo creo que también el asunto es que nosotros no le damos oportunidad a que ellos generen preguntas, Leo, porque es que tú explicas todo. Así Y, vamos, o sea, Pero ahora el culpable soy yo. Yo quiero hacer una pregunta y termino haciendo un comentario porque ya tú dijiste todo. Ah, bueno, pero yo aclaré. Por eso yo dije que los conceptos estuvieron sumamente claros y precisos. Yo aclaré al principio que me interrumpieran, que escribieran su pregunta, que levantaran la mano y íbamos a seguir construyendo sobre el tema. Como en el caso mío, la pregunta que hice, que si la homosexualidad se transmite por compartir con otras personas. Claro. Yo estaba haciendo eso antes de que tú tocaras ese tema y ahí mismo lo tocaste. Entonces ahí tuve la oportunidad de hacer esa pregunta. Sí, estoy haciendo mi cursito de leer la mente. Estoy comenzando, créanme. Bueno, pues nada, nos vemos el miércoles que viene, igual a las 7 de la noche, con el tema de manifestaciones de prejuicios, discriminación y violencia contra LGBT. Rieguen la voz para tener más personas la semana que viene. Y que vengan con sus preguntas. Y si traigan sus preguntas prehechas.